Santiago Llanos Toro. Por favor, muchacho, ¿qué hiciste? Me pusiste en aprietos con este club. Pero al final, bueno, en fin, vamos a ver qué sucede. Mil gracias, Santiago, por participar en la dinámica anterior. Para los que no sepan, Santiago fue el ganador de la dinámica anterior en el Atalanta, chicos. Una nueva modalidad, que estamos implementando en los videos de Reconstruyendo y también los de el Manchester United, en donde participamos todos, en donde vamos a los comentarios, vamos a interactuar mucho más y de esta manera están consiguiendo premios y uno de ellos es que, en este caso, su equipo favorito consiga o al menos participe por una Champions League, es decir, que sea el protagonista del siguiente Reconstruyendo. Si quieres hacerlo, muy atento a la dinámica porque en este video también vamos a tener dinámica. En el video anterior, en el del Atalanta, el ganador fue Santiago Llanos Toro. Un abrazo, un saludo muy grande para ti. Voy a estar dejando el comentario por aquí abajito. Y él pidió el Werder Bremen. Bueno, lo intentamos, lo trajimos. Va a ser un Reconstruyendo brutal y en esta ocasión vamos a dar nuevamente, o le vamos a dar la oportunidad nuevamente a uno de ustedes de ver o al menos de participar en una Champions a su equipo favorito. Conseguirla o no conseguirla, eso ya dependerá de nosotros mismos, pero en fin, de momento el turno fue para el señor Santiago Llanos. Werder Bremen, 4 estupendas temporadas, chicos. Quiero que presten especial atención a este episodio porque, van a ver cosas muy interesantes. Van a ser 4 temporadas de mucho fútbol, muchos fichajes, no tantos en realidad, pero me gustó el robo que le hicimos al Barça, chicos. No le llevamos a alguien al Barça, en fin, ya lo verán. La otra cosa, vamos con la dinámica. Hoy tenemos dinámica, claro que sí. Hoy tienes una oportunidad gigantesca de ver o de cumplir tu sueño de ver a tu equipo jugando Champions, al menos lo vamos a intentar. Muy bien, ¿en qué consta la dinámica de hoy? La mismo que del Atalanta. Si no has visto el Atalanta, el video del Reconstruyendo al Atalanta, te lo dejo aquí en las tarjetas, porque es un video maravilloso, te lo recomiendo. En la intro de ese video puedes ver cómo es la dinámica, cómo funciona, pero igual aquí te voy a hacer rápidamente el repaso. Vas a buscar la silueta de un jugador en este episodio, obviamente, ¿no? Y en el episodio anterior vimos que aparecía una sola vez. En esta ocasión puede que aparezca una, puede que aparezca 2, puede que aparezca 5, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el comentario ganador? Es aquel que tenga más likes y aquel que me diga el jugador aparece 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que sea en el video. No es necesario que tengas que digas el minuto como tal. No. Por favor, no es necesario. Vamos a ir esta vez con que el jugador, cuántas veces aparece la silueta del jugador y qué jugador es, obviamente, ¿no? También voy a darles una pista. El jugador está, se los voy a dejar por aquí, pero el jugador es latinoamericano y va a ser supremamente importante para nosotros. Esa es la pista que te doy. Me dices el nombre del jugador y cuántas veces aparece durante el video, cuántas veces aparece la silueta del jugador. No es necesario, repito, no es necesario que digas el minuto, solo con que me diga las veces correctas, cuántas veces apareció, con eso ganas y participas, digámoslo así, porque el que gana realmente es el comentario que tenga más likes. Por favor, chicos, atentos, no se distraigan con las reglas, no se aceptan comentarios editados. Una vez comentes, déjame de una vez el equipo a reconstruir. Sin más, no les quito más tiempo, vamos al video. Me imagino que están desesperados porque las intros del canal les aburren, que hablo mucho, que hablo bla bla bla. Vamos al video. Muy bien, aquí estamos, expectativas del Consejo, éxito nacional medio, éxito continental bajo, exposición de la marca medio, financiero alto, fuerzas básicas medio. Chicos, vamos a darle inicio, espero que en la intro haya quedado todo completamente claro. Vamos a darle entonces inicio a este Reconstruyendo al Werder Bremen, que nunca lo he reconstruido, por eso me llamó bastante la atención. Veamos un poco de historia. El club fue fundado en 1899 con el nombre de FB Werder Bremen, tras la iniciativa de un grupo de estudiantes que recibió un balón de fútbol como premio por ganar una competencia ese mismo año. Ojo, ha sido coronado campeón en 4 oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en 6. Literalmente el nombre Werder significa una isla o terreno elevado en un río o para. Muy bien. A ver, chicos, tenemos 13 millones de presupuesto, bastante bien, creo yo, aunque este club, recordemos, en la temporada
temporada 19-20 llegó, o más bien en la 18-19 terminó octavo. Digamos que no le fue tan mal, pero no conozco mucho la historia de este club. Pero en esta última sí estuvo a punto de llegar o de irse a la segunda división. Recuerden, terminó en el lugar número 16 y fue, o más bien mantuvo la categoría gracias a los playoffs. Un partido que creo que en el de ida se fueron 0-0 y en el de vuelta ganaron 2-2. Perdón, empataron 2-2, pero supongo que ahí van los goles de visitantes. Que este Werder Bremen quedó en la Bundesliga para la temporada 2021. Muy bien, chicos, veamos la plantilla, hablemos un poco ya cuando estemos en ella. 13 millones de presupuesto más el 60%, estaríamos hablando de unos 20 millones aproximadamente o poco más de euros. 154 millones, ojito a esta parte, chicos, porque al final vamos a ver qué tal, cuánto queda valiendo el club. Ya saben, 4 temporadas, veamos si podemos conseguir una Champions. Tiene que ser 4 temporadas porque si el Werder hubiera, descendido, hubiera sido sin límite de temporadas, pero ya que no descendió, démosle una oportunidad, chicos. Pero en cuatro temporadas tenemos que conseguir nuestro objetivo. Vamos a la plantilla. A ver, chicos, una plantilla con jugadores bastante veteranos, pero hombre, hay que hacer algunas ventas. Veamos aquí que he puesto la 4-2-3-1 amplio porque la que tenía la 3-4-2-1 no me gustó mucho. Creo que no me gusta mucho esa alineación con solo 3 defensas. La tuvimos con el Atalanta y no funcionó del todo bien. Bueno, sí, se consiguieron resultados, pero no. Vámonos con esta que me gusta mucho más. Muy bien, chicos, no vamos a hablar mucho de esta plantilla porque no es mala, para nada mala, pero sí necesita ser modificada. Hay jugadores un poco veteranos, como es el caso de este señor que ya tiene 32 años, pero se retira esta temporada, obviamente sin potencial. Este señor tampoco. Aquí la mayoría no tienen potencial, excepto lo que sería este señor Eggstein, que con 22 años nos promete aparentemente un potencial de entre 85 y 87. Me parece excelente, mediocentro ofensivo, mediocentro y hombre de contención. Bastante versátil. El alemán, que también cuenta con un hermano, que es justo que está aquí. Bueno, yo digo que son hermanos, pero no estoy muy seguro. No se parecen, ¿no? ¿O será que sí? Bueno, mentiras, no me crean, chicos. No sé si son hermanos. La cuestión es que tienen el mismo apellido. Y este señor más bien es extremo derecho. También nos sirve como delantero centro. Tiene 21 años y tiene un potencial de entre 81 y 83. Me gusta bastante. Es de los que tiene potencial. Este otro señor también, Selke, pero está en calidad de préstamo. Lo que no sé es cuánto esté con nosotros, si una temporada o 2. Pero este señor también nos ofrece, es el único delantero centro que tenemos así interesante. Nos ofrece un potencial de entre 81 y 83. Para sustituirlo tenemos este Fulkur, que bueno, no nos ofrece mucho crecimiento, solo una unidad. Pero tenemos al norteamericano Sarget, delantero centro con 69 de valoración global y un buen potencial de entre 83 a 85. Este es un chico que hay que darle entrenamiento personalizado y ver hasta dónde lo podemos reventar porque tiene futuro. Y esperemos, bueno, de momento esta temporada no me iría por un delantero centro top porque tenemos a este señor y a Sarget, que sería nuestro futuro, bueno, nuestra gran estrella, creo que a 2 o 3 temporadas más. Pero este señor en bien se nos vaya si nos obliga a comprar un delantero centro. Este chico que está aquí es el jugador con más potencial, el señor Rashika, con una valoración global de 80 y un potencial de entre 86 a 88. Es extremo derecho, extremo izquierdo y media punta también. Nos funciona muy bien de media punta, pero yo lo voy a utilizar en esta zona ya que no tenemos a nadie. Chicos, aquí no hay nada más que hacer. Este señor Grueb nos ofrece potencial de 78 a 80, pero pues está muy chiquitín. La verdad, aquí ya no hay nada más que mostrar, muchachos. Estos son los jugadores con más potencial. Creo que no deberíamos gastar más tiempo. Hablemos un poco para finalizar de la plantilla. Hablemos de los porteros. Tenemos exactamente 3 porteros disponibles. Uno de ellos es este señor Pavlenka, que tiene 83 a 84 de potencial. Bueno, ya tiene 27 años, sería el titular. Pero tenemos Capino, nos ofrece 78 a 80 de potencial, y este señor Plockman, que ya lo hemos tenido por aquí en el canal, no recuerdo en qué reconstruyendo, pero ya lo tuvimos por acá, tiene un potencial de 81 a 83 más o menos, pero pues está bastante joven. Lo he enviado a préstamo, lo voy a prestar, y de momento pues creo que no voy a contar con él para esta temporada. Muy bien, veamos, partes a reforzar. Yo creo que la delantera de momento no, aquí tampoco. Creo que estamos con estos señores, podemos terminar bastante bien. El medio centro también, por aquí yo creo que me iría, chicos, bueno, aquí tampoco vamos a buscar nada. Me iría
preferiría buscar en esta primera temporada defensas, porque todos son sin potencial. Ninguno de estos que tienen ahora mismo tiene potencial, ninguno, chicos. Así que hay que buscar de momento defensas. Creo que me voy a centrar muchísimo en defensas y tal vez un hombre de contención si es posible. Ya saben que podemos encontrar DFC que nos sirvan como MCD también, porque Sahin, bueno, recuerden que Sahin en el Dortmund era una maravilla, pero bueno, ya tiene 30 años. Este señor también tiene 30 años y pues hay que irles buscando reemplazo. Supongo que acabas de encontrar al jugador. Ve y búscalo porque tal vez aparezca más. Pero antes, suscríbete aquí, justo aquí abajito, deja las notificaciones activas y un poderoso like. Pero no, tal vez centrémonos primero en la defensa. Muy bien, voy a ver qué encuentro en el mercado de fichajes y regresamos en un instante. Fichajes de infarto, chicos. El primero de ellos, un hombre de contención. Ya les dije que me iba a centrar muchísimo en la parte defensiva y tal vez un hombre de contención. Y efectivamente así lo hemos hecho. Lewis Travis, más bien, creo que la pronunciación correcta es Travis, un chico inglés de 21 años que tuvo un valor de 5.1 millones de euros procedente del Blackburn Rovers, creo que es. Así es, chicos, Blackburn Rovers. ¿Qué más puedo decir de este muchacho? Valoración global 72 y un potencial de entre 84 y 86. Promete darlo todo por nosotros. Esperemos que estos fichajes sean del agrado de Santiago Llanos Toro, que es el invitado especial en este Reconstruyendo. Y ya saben que si quieren ser también el próximo o quieren ser los protagonistas del próximo Reconstruyendo, ya saben cómo es la dinámica. Simplemente cúmplanla, háganla y van a hacer o van a correr con la misma suerte que el señor Santiago Llanos Toro. Muy bien, sigamos con los fichajes. Bien, este chico no estaba en mis planes. Recuerden que él es, milita en el Stuttgart. No estaba netamente en mis planes, pero realmente me pareció muy económico y sabemos de sobra que este señor nos ofrece una valoración global de 74, el argentino Nicolás González, y un potencial de entre 83 a 85. Este señor ya ha estado o ha sido partícipe en el canal, pero no recuerdo en qué Reconstruyendo lo tuvimos. Si alguien se acuerda, por favor me lo dejen en los comentarios, porque sí ha sido partícipe en este canal, pero no recuerdo en cuál exactamente. La cuestión es que sabemos que tiene números de escándalo y que va a hacer cosas maravillosas por nosotros. Ya dije, no tenía pensado fichar en esta primera temporada un jugador para la delantera, pero igual lo vamos a necesitar y pues dije, voy a echarle mano antes de que se ponga caro. Este es otro jugador que en realidad no me acuerdo si ya estuvo, pero sí, creo que ya estuvo por aquí en el canal, chicos. Ya fue protagonista, me parece mucho que lo fue, pero no estoy seguro. Bueno, de la defensa central con 71, llegó con 71, ya tiene 72 de valoración global, un valor de 4.2 millones, su valor actual es de 6.5, pero es porque ya ha jugado partidos, ha estado, a pesar de que no ha jugado, pero ya aumentó una unidad porque llegó con 71 de valoración global, pero es que ya hemos terminado el mercado de fichajes. Este señor tiene potencial de 84-86, recuérdenme, no me acuerdo si este chico ya lo fichamos, pero me pareció que era idóneo para esta posición y el precio está bastante bien, el salario también es bastante bajo y creo que se adapta perfectamente. Ahora, tengamos en cuenta, chicos, que estamos finalizando FIFA 20, ya puede que estemos repitiendo fichajes, pero bueno, en fin, trato de traer jugadores jóvenes promesas que no tengamos en el radar. Eso es lo que intento hacer con estos Reconstruyendo, traer jugadores, no los tengamos por ahí como en cuenta, y aquí vamos a ver que sí funciona. Otro defensa central, muchachos, otro defensa. Recuerden que estamos tratando de, mejorar nuestra defensa, que deja bastante que desear. Y hemos traído a este señor con 20 añitos, Rick Van Dronkelen, el señor de los Países Bajos. Tiene una valoración global de 73, potencial de entre 83 y 85, un costo de 7 millones de euros. No creo que sea caro. Muy bien, miren esta belleza de jugador que me conseguí, muchachos. Miren esta máquina, estos números son brutales. Jugadores que, como he dicho, no están en el radar de muchos de nosotros y de repente los buscas y los encuentras. Otro señor de los Países Bajos, lateral derecho, potencial de entre 81 a 83. Creo que es a tener muy en cuenta porque, como dije, estos son jugadores económicos, 4.2 millones. Son jugadores económicos que no tenemos en el radar, chicos, se los aseguro. Otro holandés, muchachos, pero para la parte
parte derecha, o nuestro lateral derecho sería este señor Gertruida, 71 de valoración global, potencial de entre 81 y 83, 2.5 millones, tiene números bonitos, se pueden mejorar. Y bueno, creo que con esto ya finalizamos lo que serían los fichajes. Su potencial, ya lo dije, de 81 a 83. Veamos las ventas. Hemos prestado a este señor Plugman y hemos vendido a este por casi 5 millones al Bayer 04, 33 añitos. También a este japonés, creo que es él, por casi 9 millones a los Wolves, 29 años este señor. Hemos prestado a este Philip y bueno, también logramos prestar al fin a este señor Rickman. Y Sahin ha sido vendido por casi 7 millones al Leicester City, 30 años. Y pues chicos, ese ha sido el resumen. Veamos qué tal nos va con esta plantilla, veamos qué tal han sido o qué idóneos han sido estos fichajes para esta primera temporada en la Bundesliga. Un saludo muy grande, chicos, a Santiago Llanos, que es el protagonista, el invitado especial en este Let's Play. Fin de temporada, bastante buena, pero vamos primero con unos fichajes que hice de último momento, fichajes que hemos tenido que ir haciendo, dado a que hay jugadores que se nos han ido y pues toca buscarles el reemplazo como... En fin, ya lo vamos a ver, chicos. Hemos traído a este señor inglés, el señor Hamza, de 22 años, potencial de entre 80 y 82. Sé que no es mucho el potencial, pero sus números son muy bonitos. Además, el afro es increíble, el de este señor, 76 de valoración global, 9 millones, procedente del Leicester City. ¿Qué les puedo decir? Bueno, no ha llegado al club, llegará para la próxima temporada. Este señor, debido a la simulación, bueno, pagaron la cláusula de 15 millones y se fue. Por eso tuvimos dinero, por eso tuvimos que fichar, aunque tenemos que buscar un extremo, un lateral izquierdo. No debí dejarlo ir, pero bueno, en fin, fue un pequeño error de cálculo. Y me llegó una propuesta, una vez finalizada el mercado de invierno, me llegó una propuesta de 5 millones por este señor y decidí aceptarla porque, bueno, 32 años. Esto fue a mitad de temporada. Bueno, los acepté. Ahora sí veamos qué pasó en la liga. A ver, el Werder Bremen ha quedado en un octavo lugar. Sí, octavo lugar. No estamos ni en Champions ni en Europa League. Realmente no estamos en nada, pero creo que fue un comienzo bastante bueno, chicos. El campeón fue Bayern Múnich, el Borussia Dortmund segundo lugar, irían a Champions junto con el Bayer 04, el Mönchengladbach y el Leipzig y tal vez el Wolfsburgo con el Eintracht Frankfurt vayan a Europa League, no lo sé. Por otra parte, lo que sí sé es que el Düsseldorf, el Unión Berlín y el Paderborn se van a la segunda división del fútbol alemán. A ver, goleadores. Lewandowski, 27 tantos en 32 partidos. Nosotros tenemos algo por aquí. No. Bueno, en el 15º lugar tenemos a Rashica con 12 tantos en 19 partidos. Mejor asistente de la liga fue el señor Dabur. Gnabry también del Bayern Múnich. Tenemos algo por aquí. Sí, señor. Tenemos a Eggestein con 7 asistencias en 33 partidos. Perfecto, finalicemos esta primera temporada y vamos a la segunda porque el equipo se está poniendo bueno, chicos. Se está poniendo bueno, se está haciendo cosas buenas y me ha gustado el rendimiento en general. Continuemos. Chicos, ha llegado la segunda o ha iniciado la segunda temporada y pues realmente no tenemos fichajes porque como vieron al final de la anterior pues hicimos tal vez los cambios que creí necesarios. Vamos a iniciar con esta plantilla así como la ven, muchachos, con Travis, Choudhury, también Eggestein, que esperemos que suba mucho más. Recuerden que el potencial de este señor está entre 81 y 83. El otro Eggestein que hay aquí, no creo que sean hermanos, en realidad no se parecen mucho. No se parecen mucho. En fin, este ya va en 84. Rashica explotando sus propios límites. Bueno, no, en su máximo esplendor diría yo. Malasia, muy bien, ahí va Popov. En fin, González, 80 de valoración global y miren cómo va creciendo también este Sargent. Esperemos que, bueno, en fin, este chico estaba en préstamo y tiene potencial de entre 81 y 83. Hay que darle entrenamiento personalizado y ponerlo a jugar, darle minutos. Este señor, miren, 69 lo teníamos en préstamo, en fin. Chicos, así vamos a jugar esta temporada y vamos a intentar colarnos en puestos de Champions. Veámonos al final de la misma. Bueno, se me está volviendo costumbre fichar jugadores rematando la temporada. Bueno, evidentemente me salen más baratos, pero a veces tenemos problemas con el tema de los salarios que no nos autorizan como demasiado dinero o salarios muy altos, porque en esta ocasión quise fichar a Hakimi, que me salía bastante económico por 42 millones, me pedían, pero a la hora de negociar el salario fue una locura porque pide 190,000 y bueno, en fin, se cayó la negociación, pero también tenía en lista a este señor Francisco Trincao, que creo que va al Barça, si mal no estoy, pero en este caso va a colaborarle al Werder Bremen en esta siguiente temporada en la cual vamos a estar en Champions. Les
les anticipo que vamos a estar en Champions y pues qué mejor opción que reforzar nuestra extrema derecha, que es la que le veo bueno, tenemos un jugador alemán ahí, pero no quiere avanzar, no quiere crecer mucho. Vamos a darle con toda a este señor, tratar de aumentar unos 3-4 puntitos en esta siguiente temporada, que sería la tercera. 32 millones por Francisco Trincao, potencial de entre 88 a 90, grandísimo jugador, números de escándalo. Y finalicemos esto. Bueno, no sin antes mirar cómo nos fue, aunque no alcanzamos a mirar los jugadores, pero bueno, sí les voy a mostrar esto, chicos. Cuarto lugar, estamos en Champions, vamos con el Bayern, el Leipzig y el Dortmund. Muy bien, descendidos. A ver, Düsseldorf, Hamburgo y el Colonia. Goleadores, ¿tenemos alguno? Sí, señor, tenemos a Rashica con 16 tantos en 30 partidos y también González con 14 tantos en 32 partidos. Mejor asistente de la liga fue Sancho del Borussia Dortmund y nosotros tenemos a Eggestein con 9 asistencias en 34 partidos en la casilla número 6. ¡Finalicemos! Perfecto, en esta tercera temporada, chicos, vamos a estar en Champions y me encantaría hacer una magnífica presentación. Sé que no podríamos conseguirla, pero bueno, podemos hacer algo espectacular. ¡Let's play! A ver, no es la manera idónea de iniciar en Champions con dos grandes equipos en el mismo grupo como es el PSG y el Arsenal, pero bueno, es lo que nos toca, chicos. Vamos a ver cómo está esta vuelta. A ver, vamos a iniciar mostrando lo que sería la plantilla. Miren, aquí está este Eggestein porque no lo vimos en la campaña anterior. Ahora mismo no tenemos jugadores fichados porque ya lo hicimos en la temporada inmediatamente anterior. Con esto vamos a enfrentar esta temporada en Champions. Este señor está bastante grande, el señor Sarget, pero bueno, está enojado. Veamos, hoy no le puedo dar minutos porque tenemos un partido importante. No sé contra quién vayamos, vamos a ponerlo aquí por si las moscas, pero no sé exactamente contra quién vayamos hoy. No, contra el Arsenal. No lo podemos poner ahí. No, definitivamente no, lo siento. Perdón, este no era este. Ahí, perfecto. Muy bien, chicos, voy a darle inicio a esto. Muy bien, estamos en casa, recibimos al Arsenal. Wow, un 1-1, no está tan mal, chicos, no está nada mal. Segundo partido, vamos contra el PSG, los más duros. Caemos, por Dios. Veamos qué pasa contra el Fenerbahce. Fenerbahce. No sé cómo se pronuncia. 3-0. Partido de vuelta. Seguimos contra Fenerbahce. 4-1. Muy bien. Chicos, partido contra el Arsenal y lo hemos ganado y por poco se me queda por fuera. Por Dios. Poco y se me queda por fuera de la simulación. Continuemos. Último partido de la fase de grupos. Recibimos ahora el PSG. Veamos qué podemos hacer. Caemos. No pudimos ganarle a este equipo grande. Y eso me preocupa. Veamos hasta dónde continuamos. Real Madrid le pega 2-1 al Lazio, 1-1 el Bayern y el Atlético de Madrid. Nápoles recibe al PSG, nosotros recibimos al Liverpool. La Juve le pega 3-0 a los Spurs, el Barcelona 1-1 con el Leipzig y el United le pega 3-0 también al Inter. Manchester City le pega 2-1 al Dortmund. Vamos al partido. A ver, recibimos al Liverpool, el equipo más poderoso. A ver, veamos qué pasa, pero un 3-0 no lo remontamos jamás en la casa de ellos. 2-1, bastante bien, pero no es suficiente, no fue suficiente. La Champions no fue lo que queríamos, pero bueno, es primera presentación, creo que no esperaba ganarla tampoco, pero la presentación que hicimos no fue tan buena. En fin, de cualquier forma, estamos aquí, chicos, hemos finalizado la temporada y la liga sí fue una maravilla, fue hermosa, fue preciosa para el Werder Bremen, que ha conseguido 88 puntos y con ello llevarse el título de liga por encima del Bayern, del Dortmund, del Leipzig, etcétera, etcétera. Bayern y el Eintracht Frankfurt a Europa League. Los descendidos, Hannover, Stuttgart y el Nuremberg. Por otra parte, el Dortmund se ha llevado la Pokal. El partido, bueno, esta jornada de descenso se la ha llevado Arminia Bielefeld. En fin, Supercopa de Europa para el Real. Y al final el Barcelona se llevó el título de Champions. Por otra parte, la Europa League se la ha llevado
el Villarreal Club de Fútbol. Muy bien, 1-0 ante el Chelsea, eso me gusta. A ver, goleadores, Timo Werner con 28 tantos en 34 partidos y Rashica, miren, ya está en el sexto lugar con 18 tantos en 29 partidos. También González en la posición número 14, 12 tantos, 22 partidos. Muy bien, el mejor asistente de la liga fue Coman y Rodri del Bayern Múnich. También tenemos a Eggestein con 11 asistencias en 32 partidos en la cuarta posición y en la quinta Rashica. La plantilla ahora mismo de vacaciones, pero muy brutal. Hay unos jugadores que se nos van en esta temporada. Creo que, bueno, este señor se lastimó. Muy bien, estos señores, hay algunos que se van a ir, terminan su... como justo este señor, creo que termina la temporada y se va. Hay otro por aquí, creo que es este, no estoy muy seguro. Hay otros que terminan, perfecto, sí, creo que es este que también creo que termina la temporada y se va. Muy bien, vamos a quedar sin laterales derechos. Tal vez me traigo un lateral derecho por acá, porque en estas horas creo que estamos bastante bien. Sí, creo que sí, chicos. Muy bien, finalicemos esto. Perfecto, ahí está, maravilloso. Vamos a la cuarta y última oportunidad que tenemos de conseguir una Champions. Muy bien, chicos, estamos en la cuarta temporada. Hemos hecho un fichaje para reforzar nuestro lateral derecho, que la verdad no teníamos, tenemos uno más y lo estamos exigiendo demasiado. Hemos traído a este señor Jaden Bogle, 22 años, lateral derecho obviamente, potencial de entre 83 a 85, un valor de 12.4 millones de euros. Creo que no estuvo tan caro realmente porque tiene números hermosos. Ahora veamos qué grupo de Champions tenemos. Tenemos algo más cómodo que en la temporada anterior. La Lazio, Villarreal, el Lokomotiv de Moscú, un poco más tranquila la cosa, pero no quiere decir que sea fácil. Vamos al primer partido. Muy bien, aquí estamos, visitamos al Lokomotiv de Moscú. 3-0, perfecto, pero Popov se ha lastimado. Segundo partido, recibimos al Villarreal de España. 1-0, muy bien. Continúa la Champions, en la cual vamos bastante bien. Visitamos la Lazio, 1-1. Mal. Sigue la Champions, recibimos a la Lazio, 3-1, qué buenos partidos, por Dios. Creo que este ya es el último partido de la fase de grupos. Recibimos al Lokomotiv, 5-0, qué locura. Chicos, creí que ese era el último partido, pero bueno, hemos ganado contra el Villarreal. Olvidé oprimir el botón de grabar, pero bueno, quedamos 1-0, ha ganado el Villarreal y pues continuemos. Octavos de final, chicos. Los Spurs reciben al Villarreal, nosotros recibimos a la Juve, el Nápoles al PSG, el Leipzig al Manchester City. Y en otras llaves, el United le pega 3-1 al Olympique, el Bayern también le pega 2-1 a la Real Sociedad, Real Madrid cae ante el Liverpool y el Barcelona también cae ante el Dortmund. ¡Qué bien! Nosotros vamos con el primer partido, veamos qué hacemos en casa recibiendo a la Juve, 1-0, qué bien. Partido de vuelta, chicos, ahora estamos en Italia, estamos en Turín y 1-1 y el partido de ida, lo ganamos 1-0, quiere decir que continuamos. Cuartos de final y volvemos a encontrarnos contra el Villarreal, el Bayern derrota al Manchester United y el Dortmund cae ante el City, PSG y Liverpool está por verse más bien lo que pueda suceder entre estos dos grandes. Bien, veamos qué sucede. 2-2. Esto no es nada bueno. Veamos en casa del Villarreal qué puede pasar. Veamos. 2-0. Qué bien, el empate en casa. Ahora la victoria de visitante nos da el paso a las semis. Semifinales fuertes, chicos. PSG cae ante el Bayern y nosotros recibimos al City. Semifinales duras, muchachos. Veamos qué pasa. Recibimos al Manchester City 2-2. Y 2-1 en el partido de vuelta, chicos. Somos finalistas. ¡Qué locura! Veamos, chicos, hemos finalizado la temporada y bueno, en esta liga no nos fue tan bien, volvimos al cuarto lugar, pero bueno, ya no nos importa porque somos finalistas y de todas maneras si no conseguimos, hasta aquí llega el episodio, hasta esta cuarta temporada. El ganador fue el Bayern, el Dortmund y el Bayern 04 estuvo por encima de nosotros. Bueno, quiere decir que en este Reconstruyendo conseguimos solo una liga, los descendidos el Düsseldorf, Colonia y el Bielefeld. En otras competiciones la Pokal fue del Múnich. Está por verse estas eliminatorias. La Supercopa de Alemania nos la ganó el Dortmund. La Supercopa de Europa para el Barcelona. La Champions la disputaremos contra el Bayern Múnich, una final netamente alemana. La Europa League se la llevó el Atlético de Madrid. A ver, el goleador de la liga fue el señor Lukaku del Bayern Múnich, 24 tantos en 32 partidos. Y en el cuarto lugar tenemos a González con 20 tantos en 31 partidos. También en el séptimo y en el décimo lugar tendremos jugadores con 17 y 13 goles respectivamente.
El mejor asistente de la liga fue Eggestein con 20 asistencias en 33 partidos. A ver, la plantilla está interesante, chicos. Veamos por aquí, busquemos al goleador. Bueno, 6 tantos para este Malasia que me encantó, chicos. Brutal este señor, realmente interesante. 2 para este Gertruida. Este señor también, Travis, nos regaló 6 tantos. 3, 4 para Schmidt. Eggestein con 17 tantos. Miren la valoración global de Eggestein. 17, 21 para el otro Eggestein. Vea pues, yo creí que iba a ser el otro, el mediocentro. Pero bueno, en fin, goleador Eggestein. Y goleador también este Sargent con 17 tantos. 10 para Rashica y 25 para González. Fue el goleador de la temporada. Muy bien, González, el argentino. En lo financiero, 44% para este señor con 42%, Rashica con 16%, Eggestein con 27%, Trincao con 30%, Goller, Schmidt, estos jugadores muy buenos, realmente buenos, 25%, este señor no se mantuvo, Eggestein con 29%, Schmidt también con 18%, Chowdhury con 16%, Travis 35, Bogle con 81, que bien Bogle, 49 para este Gertruida, el señor Rick Van con 50%, Popov o Dennis Popov 53, a ver, este señor también 42%, qué bien, pensé que no crecías más con 27 años, este chico prestado, Malasia con 25, también prestado Plogman, que al final no lo usamos, y Pavlenka cayó un 5% y Capino 33%, qué bien el crecimiento de estos muchachos. Las ganancias, a ver, el club costaba como unos 150 y tanto millones, ahora está costando 1.117 millones en 4 temporadas, ganancias de 342 millones, ingresos más bien de 386, perfecto, gastos muy pocos, transacciones, a ver, la camiseta más vendida, la de González, la de Eggestein y Rashica, muy bien, presupuesto, iniciamos con 138 y le entregamos con 128, recuerden que el presupuesto inicial de este club era como de 22 millones, 21, 22, muy bien, muchísimo presupuesto dejamos y una plantilla brutal. Ahí está, con esta plantilla voy a afrontar este partido, déjenme organizar aquí un poco, los Schmidt, Eggestein, creo que me voy con Eggestein, sí, bueno, o démosle minutos más bien la titularidad a Trincao, que lo veo como molesto, muy bien, Sargent, González, Rashica, Pavlenka, a ver, vamos por aquí, con este señor, perfecto, Fred, muy bien, y Pop. ¿Quién más? Así, ay, falta el señor Eggestein aquí, el mediocentro. ¿A quién dejamos como reemplazo? Dejémoslo por aquí, este señor y Sargent. Muy bien, chicos, vamos a la entrevista. Muy bien, veamos qué opina el mundo de nosotros. La rotación es clave, cambio de tácticas. ¿Cómo manejan la fatiga? Puede que estemos cansados, trabajamos duro para llegar hasta acá, claro que sí, muy duro. ¿Cuál es la sensación general al respecto del partido anterior? Tienen que jugar mejor, tenemos tácticas efectivas, no afectivas. Muy bien, chicos, nos vemos en el terreno de juego y veamos cómo nos enfrenta, cómo nos recibe este club. Let's play. Muy bonito el estadio, chicos. El Bayern Múnich está atento a nuestra llegada. Wembley Stadium, se está jugando esta final de Champions. Una final que tiene, wow, este balón está hermoso. Una final, chicos, que tiene esencia alemana, ya que sus dos, wow, miren, Donnarumma. Muy bien, que bien equipado viene el Bayern. Muy bien, muy dura esta vuelta, chicos. Un partido difícil, hacía mucho tiempo que no jugábamos una final contra el Bayern. La final más alemana del mundo. Ahí está. Perfecto, Gnabry. Qué bien, Rodri. También veíamos a Coman por ahí. Wow, Lenglet. Estos son fichajes interesantes que hizo el Bayern para esta temporada. Gianluigi Donnarumma. No veo a Lewandowski por ahí. Ya no lo tienen en sus filas. Tal vez no. Pero sí tienen a Kimmich. Falta ver si está en los suplentes Kimmich. Y aquí está nuestra plantilla totalmente rebuscada, pero muy poderosa. Muy poderosa. El argentino que piensa ser figura hoy. El señor González. Veremos a ver si de pronto el FIFA no la ha hecho y nos ha dejado tal vez a Robert Lewandowski fuera. Pero también es posible que ya no esté con este club. Dado que pues bueno, ya son 4 temporadas. Yo creo que Robert tendría que unos 33 años. Podría estar en otro club. No lo sé, ya veremos. Clement Lenglet, suplentes, no, definitivamente. Uy, tienen a Klosterman, ¿cómo no van a meter a Klosterman, por Dios? Digne,
Kimmich. Muy bien. Jan Fiedar, miren. Pero no creo que Jan Fiedar tenga tanto valoración como para estar de titular. Ahí está. Traemos muchos amonestados. El señor Oktoberfest haciendo historia con este Werder Bremen. Un reconstruyendo que fue, bueno, fue pedido. Que fue ganado más bien. Pero déjenme, chicos, me concentro. Muy bien, muy bien, chicos, inicia esto. Chicos, final del primer tiempo. Muy duro, muy duro. Veamos, la posesión de balón bastante igualada. 52 para ellos, 48 para nosotros. A ver, complicada la cosa. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Cómo regalan el balón ahí? ¡Por Dios! Nos salvamos en la primera, que era más complicada, pero teníamos que tener un jugador que quería regalar el balón. Alguien tenía la intención de cometer un error grave y lo ha hecho. Veamos la repetición. No lo puede creer el portero. Miren aquí. Recuperamos el balón. Increíble. Y mire Chaudhry lo que hace. En lugar de botar ese balón lejos. Y bueno, Jan Fiedar con un rostro mejor recreado. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Golazo, empatamos, chicos, minuto 84, qué bien. Muy bien. Maravilloso. Esto era lo que necesitábamos y por fin. Minuto 84, las cosas se ponen igualadas. Miren cómo cambió ese balón, chicos. Qué buena definición del argentino, que ahora mismo tiene con opciones al Werder Bremen de conseguir una Champions. Partido emocionante. Chicos, 15-15. Sin cambios, todos están agotadísimos. Ya han jugado 90 minutos, pero vamos a dejar los cambios para más adelante y veremos si logramos anotar o nos vamos a penales. ¡Ay! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué maravilla! El argentino una vez más definiendo como los dioses. Miren esto. ¡Ay, qué buena jugada! Esta jugada hay que dejarla toda, chicos. ¡Qué buena jugada y qué buen lateral izquierdo es! O qué gran jugador es el señor Malacia. ¡Qué bien! Nicolás González, minuto 103, ya más tranquilos, pero hay que tener cuidado porque el Bayern está enojadísimo, están jugando supremamente bien. Solo un cambio, hemos sacado a Rashid, ha llegado Eggestein, Chaudhry. ¡Ay, chicos! ¡Por Dios! ¡Qué bien! Aquí nos dicen que saquemos a este señor, pero ¿cómo lo vamos a sacar si lleva 3 tantos? ¡Lleva hack-trick! ¡Hay hack-trick! ¡Increíble! ¡Qué maravilla, chicos! ¡Qué maravilla! No lo puedo creer. Maravilloso. Definitivamente el sueño de Champions que tenía el señor Santiago Llanos. Creo que es Santiago Llanos. Sí, Santiago. Santiago, tu sueño de ver al Werder Bremen ganando una Champions se está haciendo realidad. Final, chicos. Nada más. ¡Qué maravilla! Werder Bremen, campeón de la Champions. Un objetivo conseguido en 4 temporadas. 4 temporadas difíciles. Pero bueno, lo logramos. Un saludo gigantesco a Santiago Llanos Toro, que es la persona a la que le hemos realizado el sueño de ver a su equipo ganando una Champions League. Tal vez en la vida real no suceda, pero al menos en este canal tenemos esa probabilidad, tenemos esa posibilidad de ver cómo nuestro equipo favorito se lleva la Champions, o el equipo que queremos se lleva la Champions. Un saludo muy grande, un abrazo a Santiago Llanos.
Un saludo a todos muchachos, espero les haya gustado este episodio, espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban si no lo están, ya saben, atentos, notificaciones activas y nos vemos en el próximo, ya veremos quién será o cuál será la persona a la que le vamos a realizar el sueño de conseguir una Champions con su club favorito, eso lo veremos en comentarios. Sin más me despido, poderoso like, adiós. De la música, del cántico de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y este es el maravilloso del Copa, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solo. No, ni mucho menos. Yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada, y ahora les toca a ellos también festejar. Y vaya si van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas.